¿vale? En la década de 1880 los movimientos culturales se convirtieron en movimientos políticos. ¿De acuerdo? Y estos movimientos políticos querían la independencia de Galicia y la independencia de Cataluña. ¿De acuerdo? ¿Eran movimientos políticos muy extendidos? No, no eran muy extendidos, ¿vale? No tenían mucho apoyo entre la población. Estamos en esta década, 1880. Luego aquí, en el País Vasco, Ups, ya me he equivocado. En 1895, ¿vale? Se fundó el, vamos a ponerlo aquí, partido, aquí no se lee bien, lo voy a escribir en la pizarra, un momento. Se fundó el PNV, ¿vale? Y PNV es el Partido Nacionalista Vasco. ¿De acuerdo? Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué significa nacionalista? Nacionalista significa que una persona piensa que su tierra es un país. ¿De acuerdo? Bien. ¿El Partido Nacionalista Vasco tenía mucho apoyo? ¿Mucho apoyo? ¿Tú qué has? ¿Mucho apoyo? No, tenía muy poco apoyo, ¿vale? Pero después vamos a ver qué pasó con los años. Bien, entonces, una cosa muy importante es que el nacionalismo gallego y el nacionalismo catalán son diferentes del nacionalismo vasco, porque el nacionalismo gallego y el catalán eran movimientos culturales, ¿sí?, que se convirtieron en movimientos políticos. Pero el nacionalismo vasco no era un movimiento cultural. No era un movimiento cultural. El Partido Nacionalista Vasco empezó porque en esta época el País Vasco se estaba industrializando. Sabemos qué es industrializar. Sabemos qué es industrializar, ¿o no? ¿Sabemos qué es una fábrica? ¿Sí? Industrializar significa que un territorio se llena de fábricas, se llena de industria. La industria es teollisuus. Industrializar es que se llena de fábricas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta época el País Vasco se estaba industrializando. El País Vasco era todo campo, 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 más eutu, campo, campo, campo y ¡pum!, fábrica. Campo, 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 fábrica, campo, 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 fábrica. ¿Entendéis? Entonces, a las fábricas del País Vasco llegaban mucha gente de toda España que no era gente religiosa. No era gente religiosa. La gente que iba de España a las fábricas del País Vasco no era gente religiosa, porque eran obreros. ¿Entendéis? Eran obreros. Vamos a ponerlo aquí. Obreros, no religiosos. ¿Entendéis? Obreros, no religiosos. Iban a las fábricas del País Vasco.
¿de acuerdo? Y el País Vasco era todo campo, 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 Maseutu, campo. Entonces, en el País Vasco había una sociedad muy conservadora, ¿entendéis? Sociedad conservadora, konservatiivinen yhteiskunta. Había una sociedad muy conservadora y había algunas personas que pensaban que estos que vienen de fuera vienen a traer malas costumbres, no son gente religiosa, no van a la iglesia, traen malas costumbres, ¿entendéis? Entonces, el Partido Nacionalista Vasco empezó aquí en el País Vasco para defender la religión católica, ¿entendéis? ¿Sí? Entonces, para explicar su ideología, el Partido Nacionalista Vasco pensó, a ver, ¿con qué argumento echamos a la gente fuera del País Vasco? Millä perusteella? ¿Con qué argumento podemos echar a estos obreros no religiosos fuera del País Vasco? ¿Con qué argumento? Y en principio pensaron que los vascos somos otra raza. Entonces, las razas extranjeras fuera, fuera, fuera. ¿Entendéis? Entonces, el Partido Nacionalista Vasco buscó argumentos. Etsi perusteita. Ensimmäinen, joka tuli mieleen, el primero fue la raza, ¿vale? No se ve muy bien, lo puedo escribir aquí. La raza. La raza, ¿cómo se dice en finés? ¿Sabéis qué es la raza? Una persona, Rotu, sí. Una persona puede tener la piel blanca, negra, de varios colores, no sé. ¿Es rotu? ¿Sí? Eso es. Bueno, pues el primer argumento fue la raza. El PNV decía, los obreros tienen que irse porque son de otra raza, ¿vale? Pero esto con el tiempo ya no se podía decir, ¿entendéis? Bueno, ya lo vamos a ver más tarde. A ver. Entonces, ¿entendéis la diferencia entre el nacionalismo gallego y catalán con el vasco? Estos movimientos culturales y esto no, movimiento religioso. ¿Sí? Vale. Bien, entonces, como os dije, en 1808 surgió el sentimiento nacional, ¿vale? Y ese día, el día en que los españoles empezaron a luchar contra los franceses, también pasó otra cosa muy importante, y es que los españoles se dividieron en dos bandos. Ponemos dos bandos. Dos bandos, como dos equipos, ¿sí? Los españoles estaban en dos bandos, izquierda y derecha, ¿entendéis? Los españoles de izquierdas estaban a favor, ¿cómo es? ¿Cómo se dice a favor? ¿Puolella? Sí. Bien, los españoles de izquierdas estaban a favor de los franceses, ¿verdad? Porque los franceses, Francia era el progreso, era un país mucho más avanzado, ¿entendéis? Y los españoles de derechas eran conservadores y estaban a favor del rey, ¿vale? Era un rey corrupto, era un rey muy malo, pero era un rey español, ¿de acuerdo? Y era conservador, muy importante, ¿de acuerdo? Era religioso. Bien, entonces, desde 1808 en adelante la situación fue muy mala, porque había guerra, guerra, guerra. De 1808 a 1812